Vamos a dar inicio a la clase de sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es la porción del sistema nervioso que controla la mayoría de las funciones viscerales del cuerpo. Ese término de autónomo hace referencia a esa capacidad que tiene de actuar de forma independiente a la voluntad. Si bien eso tiene sus excepciones en el sentido que uno puede lograr cierto control. En la generalidad de las veces, y como se estudia, es que tiene esa independencia de actuar solo, no dirigido por la voluntad. Podemos también decir que este sistema, por ende, tiene la capacidad de regular muchos sistemas del cuerpo, por ejemplo, en la regulación de la presión arterial, la motilidad y las secreciones digestivas, el vaciamiento de orina, el vaciamiento vesical de orina, en la sudoración, en la regulación de la temperatura corporal, por citar solo algunos, ¿verdad? Eh, Normalmente, como muestra ahí el gráfico, podemos observar a la izquierda la división de lo que sería el sistema, la representación de lo que sería el sistema nervioso simpático, y a la derecha lo que sería la clasificación anatómica, digamos, de distribución del sistema nervioso parasimpático. Esto vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Básicamente hay que entender que la clasificación es en el sistema nervioso autónomo en simpático y parasimpático. Cuando hablamos del simpático, en la generalidad de las veces se habla de que es aquel sistema que actúa bajo situaciones de estrés, de huida, de lucha también se le dice, de digamos, de un riesgo potencial, en una situación de alarma. Y entonces vamos a ver que eh, referente a eso, entonces vas a responder para satisfacer esa demanda, digamos. Sin embargo, cuando hablamos del parasimpático, en la generalidad de las veces actúa en el reposo, por ejemplo, durante la digestión. Hay también una clasificación que algunas veces se encuentra en algunos textos del sistema nervioso entérico como una tercera división, para solamente hacer referencia de aquellos elementos nerviosos que formaban los plexos nerviosos desde el esófago hasta el ano. ¿Se acuerdan del tubo digestivo? De los plexos mientéricos de Auerbach y Meissner, en donde regulaban la secreción y la motilidad de manera autónoma otra vez al sistema nervioso autónomo. O sea, tienen esa capacidad autónoma de intrínseca, digamos, su sistema nervioso intrínseco de poder responder de forma autónoma, aún en independencia del sistema nervioso autónomo que le llega extrínsecamente, ¿verdad? La mayoría de estos órganos, entonces, actúan de forma, digamos, la mayoría de estos sistemas, referente al sistema nervioso simpático y parasimpático, vamos a ver que hacen de manera antagónica, en el sentido que cuando uno estimula, el otro inhibe. Un ejemplo sería que a nivel cardíaco el simpático es estimulador, por ejemplo, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción del corazón, y el parasimpático hace al revés, lo inhibe. O sea, produce una disminución de la frecuencia cardíaca y una disminución de la fuerza de contracción cardíaca, por ejemplo. En el tubo digestivo, el simpático es inhibitorio a nivel del movimiento peristáltico del tubo digestivo, y el parasimpático es estimulador, por ejemplo. Si bien son antagónicas, no siempre se da eso. Vamos a ver también que hay excepciones, ¿verdad? Y muchas veces actúan de manera, digamos, no es que uno excitatorio y otro inhibitorio, sino lo hace de forma cooperativa, en el cual los dos pueden estimular, por ejemplo. O sea, es como que se complementan en acciones que vamos a ver luego. Aquí en el dibujo de la izquierda podemos observar eh, la clasificación en cuanto a las funciones que hace. A la izquierda le tenemos al parasimpático en este caso, y a la derecha al simpático, en el gráfico de la izquierda, ¿verdad? Podemos observar, por ejemplo, que el parasimpático contrae la pupila, miosis, se llama eso. El simpático dilata la pupila, midriasis, se llama eso. Podemos observar, por ejemplo, ahí el parasimpático hace una estimulación salival fuertemente, y el simpático dice que hace una estimulación salival en forma débil, débilmente. Significa que ahí hay un mecanismo como eso que habíamos citado,
en el cual hay de una manera cooperativa, que los dos estimulan, digamos. Acá no son antagónicos. Después, a nivel, por ejemplo, de los bronquios, el parasimpático contrae los bronquios, una broncoconstricción, eh, y el simpático relaja los bronquios, una broncodilatación. A nivel cardíaco, como habíamos dicho, el parasimpático hace más lento el latido, una bradicardia se llama eso, y el simpático acelera el latido cardíaco y refuerza la contracción, ¿verdad? O sea, estimulatorio. Eso por citar algunos ejemplos de cómo actúan la mayoría de las veces de manera antagónica. Antagónica, pero en el sentido de que así, a través de que uno estimula y el otro inhibe, complementan, digamos, la acción sobre ese órgano para que pueda trabajar de manera, digamos, sincrónica, según el momento, ¿verdad? Bueno, como dice el sistema nervioso autónomo, es la porción del sistema nervioso que controla la mayoría de las funciones viscerales del cuerpo. Como habíamos dicho, esto hace referencia a esa capacidad, digamos, de actuar de manera involuntaria. Visceral es porque ejerce control sobre los órganos internos de esa forma involuntaria. También por eso antes se usaba con mucha frecuencia, aunque hoy también, como sistema nervioso vegetativo, por el hecho de que no están bajo el control voluntario justamente, ¿verdad? Eso es lo que determinaba su nombre también de sistema nervioso vegetativo. Bueno, ahí dice que una de las características más sorprendentes del sistema nervioso autónomo es la rapidez y la intensidad con la que puede variar las funciones viscerales. Eso también tiene referencia a eso que ya habíamos citado, que por ejemplo, depende qué acción estemos realizando o qué acción necesitemos o, no o frente a qué situación nos encontramos, digamos. En el sentido que el simpático, como habíamos dicho, más es para situaciones de estrés, de lucha, de huida, de alarma, de riesgo potencial. Y el parasimpático lo hace de manera pasiva, en reposo, para actividades del tipo digestivo. Podríamos poner un ejemplo, si uno se encuentra reposando, relajado después de un almuerzo, digamos, de manera tranquila, y en un momento ocurre, por ejemplo, aparece un- un león, por dar un ejemplo, automáticamente ahí se va a disparar la acción del sistema nervioso simpático y esa situación de calma en la que estábamos se va a convertir en una situación de estrés, de lucha, alarma y riesgo potencial, y eso lo hace en segundos, cambia el latido del corazón, unos segundos después ya va a subir la presión arterial, etcétera, etcétera. Son cambios, digamos, rapidísimos en cuanto a tiempo, a duración y la intensidad. Eso sería un ejemplo, un grosso ejemplo de cómo puede cambiar en cuanto a rapidez e intensidad, ¿verdad? El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo. Ahí tenemos al cerebro con todas sus partes, al cerebelo y al tronco cerebral con sus porciones, el tronco cerebral con sus porciones, el bulbo raquídeo, la protuberancia anular y el mesencéfalo. Entonces, el encéfalo más la médula espinal entonces conforman el sistema nervioso central. En lo que se refiere al sistema nervioso periférico, que son los cordones nerviosos, eh, estos son los nervios craneales, que son los pares craneales, un número de 12, que conforman, digamos, esa parte del sistema nervioso periférico, al igual que los nervios espinales o nervios raquídeos. Son 31 pares raquídeos que salen de la médula espinal. En algunos vamos a ver después la inervación, ya sea en su parte somática o en su parte autonómica. Y estos van a tener obviamente una división sensorial aferente, que es la que trae la sensibilidad, ya sea somática voluntaria o autonómica, que digamos a través de los receptores que habíamos visto algunos, esto sensa los diferentes, las diferentes sensibilidades para traer al sistema nervioso central y hay una respuesta motora que corresponde a esa división motora eferente de salida del sistema nervioso central a través del sistema nervioso voluntario, que es, digamos, el que controla el músculo, los músculos esqueléticos, y el sistema nervioso autonómico,
que controlan, digamos, la inervación involuntaria, inervando el músculo liso, el músculo cardíaco, muchas glándulas y parte del tejido adiposo. Importante decir que cuando hablamos del sistema nervioso somático en su porción voluntaria, que es la consciente, la que me da la capacidad de manera voluntaria de poder ejercer el movimiento que deseo realizar, también hay una excepción en esta inervación al músculo esquelético, que lo que habíamos visto en los reflejos medulares, que son automáticos y tienen esa capacidad, digamos, de actuar de manera involuntaria por ese acto reflejo a nivel medular que habíamos visto, ¿verdad? En clases pasadas. Y el sistema nervioso autónomo, que como habíamos dicho, tiene esa capacidad de actuar de manera involuntaria, también uno puede aprender a modular algunas funciones autonómicas. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, por citar alguno. Entonces, esas son, digamos, o sea, las condiciones en que, en su manera estricta, decir que es voluntario e involuntario para solamente referir que tenemos o existen esas capacidades y existe de hecho una capacidad en forma automática del somático para hacer los reflejos medulares, ¿verdad? Que serían las excepciones a esa definición de llamarlo voluntario. En cuanto a la organización general del sistema nervioso autónomo, tenemos diferentes núcleos, diferentes centros a nivel del sistema nervioso central que forman parte del sistema nervioso autónomo. De hecho, estos sistemas superiores se activan, digamos, o sea, se activan primero estos centros superiores para luego de aquí transmitir a centros inferiores y poder influenciar sobre todo sus controles autonómicos y poder operar mediante reflejos viscerales, que vamos a ver después unos cuantos de cómo son estos reflejos automáticos viscerales, ¿verdad? De hecho, siempre tiene que haber unas señales sensitivas que llegan y hay una respuesta motora. Por ejemplo, la distensión de una víscera produce esa señal sensitiva para que haya una respuesta motora aumentando el peristaltismo, por ejemplo, ¿verdad? Son, digamos, respuestas reflejas subconscientes. Y como vemos, son diferentes partes del sistema nervioso central que forman, digamos, las áreas que tienen relación, son núcleos que están interrelacionados, ¿verdad? Y que tienen actividad en el sistema nervioso autónomo. Nosotros podemos ver que estos sistemas, estamos, por ejemplo, la corteza límbica, que corresponde al sistema límbico, vamos a ver después el hipotálamo, llamado luego cerebro vegetativo, son lugares importantísimos donde hay núcleos que van a regular muchas funciones. De hecho, vamos a ver también las funciones del hipotálamo en el sistema límbico y tienen mucha capacidad de influenciar sobre otros centros autonómicos, por ejemplo, en el tronco cerebral. A manera de ejemplo, en la estimulación de los núcleos del hipotálamo posterior activan control de centros cardiovasculares vulvares, por ejemplo, para que regulen la presión arterial. Además, el hipotálamo regula la temperatura corporal, puede aumentar o disminuir la actividad del tubo digestivo, provocar el vaciamiento vesical mediante la micción, etcétera. Tiene muchos lugares, ¿verdad? Y el tronco cerebral también es una estación de relevo hasta cierto punto de muchas regiones más altas del encéfalo que se comunican, digamos, con el tronco cerebral. A manera de ejemplo, pusimos el hipotálamo, ¿verdad? Hay, por ejemplo, hay muchos núcleos en el tronco cerebral, como el centro vasomotor, que a través de actividades de vasoconstrictoras, vasodilatadoras, pueden regular la actividad de los vasos sanguíneos. ¿Se acuerdan que habíamos tocado en la parte de circulatorio este tema? A nivel buloprotubencial está eso. Tenemos muchos núcleos, a ese nivel tenemos núcleos que van a regular la presión arterial, la frecuencia cardíaca, como dijimos, la parte cardíaca, también a nivel del tubo digestivo, ahí está fascículo, el núcleo del fascículo solitario, la formación reticular, son todos lugares que tienen que ver con las funciones autonómicas, digamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que está el área respiratoria? A nivel, el centro respiratorio a nivel buloprotuberencial para la regulación de la respiración. Por eso que la respiración también es una actividad autonómica en el sentido que en forma automática igual ocurre, ¿verdad? También a nivel de la amígdala cerebral, que es una estructura
que vamos a ver con un sistema límbico, también para ver la relación que hay que al ser estimulada la amígdala cerebral, también estimula el hipotálamo y el hipotálamo entonces hace todas las acciones que, por ejemplo, puede hacer como aumentar la frecuencia cardíaca, por ejemplo, aumentar o disminuir la presión arterial, etcétera. A nivel medular también es importante decir que aunque haya una sección medular, hay, como habíamos visto, hay unos reflejos automáticos, pero también relacionados no solamente a la parte osteotendinosa, sino a la parte del sistema nervioso autónomo. De hecho, hay unos reflejos segmentarios, por más que haya una sección medular, un traumatismo, pueden haber, por ejemplo, reflejos llamados lo del automatismo medular, por ejemplo, cambios del tono vascular, sudoración, reflejos inclusive gastrointestinales o de evacuación de la vejiga. Esto denota que también la médula espinal participa, ¿verdad? De hecho, vamos a ver después cómo se clasifican anatómicamente la diferencia entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. Pero esto es para, digamos, sobre todo explicar la relación del sistema nervioso central y sus diferentes áreas o núcleos que hay, sobre, digamos, los diferentes centros que son estos, diferentes partes del sistema nervioso central, en su relación con el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? El sistema nervioso autónomo tiene diferencias con el somático. Ahí podemos ver arriba las representaciones, arriba a la izquierda, el sistema nervioso somático, el voluntario. Podemos ver que la raíz anterior motora del nervio raquídeo, que lleva la inervación somática, esa tiene una sola neurona, o sea, la neurona se encuentra en el asta anterior motora de la médula espinal y de ahí esa sola neurona a través de los axones llegan hasta el órgano diana, el órgano que llega la inervación, que en el caso del músculo, en el caso del sistema nervioso somático es el músculo esquelético. Arriba a la derecha tenemos el sistema nervioso autónomo en una representación. Acá tenemos una representación de lo que sería el sistema nervioso simpático para demostrar que acá, en primer lugar, la primera gran diferencia es que hay dos neuronas. O sea, la primera neurona se encuentra en el asta intermedio lateral de la médula espinal, de ahí parte la raíz eferente, que en este caso es simpática, y va directo hasta la cadena ganglionar, que puede ser laterovertebral o prevertebral. Ya sea esa cadena que está al lado de la médula espinal, en el sistema nervioso ya periférico, pero que forma una cadena ganglionar simpática. Ahí va a ser sinapsis y ahí se encuentra la segunda neurona y de ahí van a partir la fibra postganglionar. Es decir, a nivel del sistema nervioso autónomo hay dos fibras, una neurona donde parten las fibras preganglionares y la segunda neurona donde van a partir las neuronas, las fibras postganglionares. Las preganglionares son mielínicas y las postganglionares son amielínicas. Sin embargo, en el somático teníamos una sola neurona que llegaba hasta el órgano efector que es el músculo esquelético. Cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, los órganos diana son, digamos, el músculo liso, que habíamos citado, el cardíaco, músculo cardíaco, glándulas endócrinas, exócrinas, parte del tejido adiposo y del tejido linfático también. Eso es, digamos, son los órganos diana del sistema nervioso autónomo. A nivel del sistema nervioso somático, también podemos decir que la raíz sensitiva llega por esa raíz posterior, digamos, a través del nervio raquídeo, va a llegar hasta el ganglio de la raíz posterior y ingresa luego a la médula espinal hasta la asta posterior de la médula, ¿verdad? Eso es en referencia al sistema nervioso somático. En el sistema nervioso autónomo está menos claro anatómicamente hasta hoy, pero hay, digamos, algunos textos y algunos estudios que sugieren que la inervación sensitiva lo hace también así a través de la raíz posterior del nervio raquídeo, entrando de la misma manera, y que puede llegar con fibras llamadas, digamos, independientes a través de la raíz posterior, o también lo puede hacer a través del sistema nervioso periférico autónomo, o sea, compartiendo las fibras con las fibras eferentes, o sea, digamos, están juntas las eferentes y con las aferentes correspondientes a la inervación del, o sea, el sistema nervioso periférico autónomo, ¿verdad? Es como que hay una interacción acá anatómicamente hablando, ¿verdad? A nivel de los receptores del sistema nervioso autónomo va a depender, porque hay receptores que se encuentran, digamos, en los órganos,
son receptores viscerales, ¿verdad? Que traen esa información autonómica. Importante destacar que hay receptores inclusive a nivel del sistema nervioso central, los osmoreceptores que regulan la osmolaridad, los termorreceptores para la regulación de la temperatura que se encuentran a nivel del hipotálamo, sería el sistema nervioso autónomo. Y, o sea, de paso decir que el sistema luego, el sistema nervioso autónomo, actúa conjuntamente con el sistema endocrino y también con el sistema conductual, que vamos a ver muchas de las conductas, digamos, hasta instintivas, digamos, se producen como consecuencia de esta interacción entre todos estos sistemas. Vamos a ver también el sistema límbico, que es donde también tiene participación esta porción del sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Y como podemos ver ahí, esto siempre se hace en base a un reflejo autonómico. Llega la sensibilidad, llega hasta un centro integrador. Y ya, acuérdense que esta vía sensitiva puede llegar a los ganglios autónomos, después puede llegar al tronco cerebral, al hipotálamo y luego devolver una respuesta autonómica, digamos, inconsciente al órgano a través de la vía eferente, que puede ser simpática o parasimpática. Como vemos ahí abajo, los gráficos a la izquierda, abajo tenemos el sistema nervioso simpático y abajo a la derecha el sistema nervioso parasimpático para denotar esa diferencia que también existen entre ellos, que son varias, ¿verdad? En primer lugar, la distribución anatómica es toracolumbar, a través de, vamos a ver que esa inervación sale también mediante el nervio raquídeo, la inervación de la porción simpática. También usa el nervio raquídeo para irse a las fibras, a la cadena de ganglios que están ahí al costado, las cadenas ganglionares laterovertebrales, también puede irse a unos ganglios llamados prevertebrales y hacer sinapsis. Y a la derecha tenemos cómo está conformado anatómicamente el parasimpático, tenemos una región craneal hacia los pares craneales que sale a través de los nervios pares craneales la inervación parasimpática. Y también destacar que el vago, de hecho, luego lleva inervación a mucha porción de la porción parasimpática torácica y también abdominal. Y la porción ya inferior del cuerpo está inervado mediante los nervios sacros. Por eso se dice que el parasimpático es cráneo sacro y el simpático es toracolumbar. Bueno, lo que sí que sea el sistema nervioso simpático o parasimpático, lo autonómico, siempre tiene dos neuronas, como dijimos, debe hacer sinapsis en un ganglio. Hasta ahí tenemos la fibra preganglionar y de ahí parte la postganglionar. Una de las diferencias que ya podemos citar que hay entre el simpático y el parasimpático dentro del sistema nervioso autónomo es que la fibra preganglionar en el simpático es una fibra corta, siendo que la cadena ganglionar o los ganglios prevertebrales también se encuentran cerca de la emergencia de la fibra simpática. Entonces hace sinapsis ahí y tenemos una fibra postganglionar larga en el simpático. Sin embargo, en el parasimpático, prácticamente los ganglios ya están cerca de los órganos blancos, digamos, de inervación, motivo por el cual la fibra preganglionar del parasimpático es larga y la postganglionar es corta, prácticamente ya está en el órgano en sí. Un ejemplo sería en el parasimpático que, por ejemplo, la inervación llega a través del vago, vamos a suponer de una porción, digamos, inferior del esófago, la porción esofágica, y la fibra preganglionar llega y a nivel de los plexos que se encontraban en la pared, está recién la segunda neurona, sería como la fibra postganglionar. Por eso que la fibra preganglionar es larga en el parasimpático y la postganglionar es corta. En cuanto a la anatomía del sistema nervioso simpático, primeramente podemos citar de que hay una cadena ganglionar llamada laterovertebral o paravertebral, porque son una cadena de ganglios eh, que están unidos entre sí, que forman esa cadena ganglionar simpática, ¿verdad? Que está a los lados de la médula espinal, que ya corresponde al sistema nervioso periférico. Son 22 ganglios que forman esta cadena aproximadamente, ¿verdad? Y por otro lado tenemos otro grupo de ganglios que vamos a ver acá, que son ganglios de la cadena prevertebral. Estos ganglios pueden ser, por ejemplo, los ganglios el plexo celíaco, ganglio celíaco, el plexo celíaco, ganglios mesentérico superior, mesentérico inferior, aórtico renal,
que son todos ganglios, se llaman prevertebrales porque ya está más allá, está por delante, digamos, ya de la porción medular. Y todo esto corresponden a la cadena ganglionar, digamos, a los ganglios periféricos del sistema nervioso simpático, ¿verdad? En este caso. Importante decir que la neurona la primera neurona se encuentra en el hasta intermedio lateral, donde va a usar también la raíz anterior del nervio raquídeo, por donde también sale la inervación somática voluntaria, que va al músculo esquelético, ¿verdad? Pero usa también la salida, la emergencia. Luego este nervio raquídeo se va a unir para formar, digamos, en sus dos raíces, el cordón del nervio raquídeo, abandona el conducto raquídeo, digamos, y ahí estas fibras simpáticas, a través de lo que se llama el ramo comunicante blanco, va a sacar fibras que van a ir a hacer sinapsis con un ganglio, ya sea de la cadena laterovertebral o paravertebral o la prevertebral. O sea, tiene que hacer sinapsis con un ganglio que está a su mismo nivel, en su propia, ahí al salir en la emergencia, o no hace inmediatamente con el ganglio, puede ascender o descender y hacer sinapsis con otro ganglio de la misma cadena laterovertebral, o bien no hace sinapsis con ningún ganglio de esta cadena e irse más allá para hacer sinapsis con un ganglio de la cadena prevertebral, un ganglio, digamos, prevertebral, y ahí recién hacer sinapsis. En fin, este ramo comunicante blanco es la fibra preganglionar, digamos, mielínica, que va a hacer sinapsis con un ganglio, ya sea del mismo nivel, más arriba o más abajo de la propia cadena vertebral, o no hace sinapsis en esta cadena para hacer recién sinapsis en la cadena, en un ganglio prevertebral. Ahora, este ramo comunicante blanco, digamos, va a hacer sinapsis para luego reingresar, digamos. Las fibras pueden reingresar o no. Si no reingresa es porque ya de ahí parte el nervio simpático que va a inervar el órgano en cuestión, ¿verdad? Que le corresponde. O puede parte de las fibras reingresar en lo que se llama ramo comunicante gris para volver al nervio raquídeo. Por eso se dice que el nervio raquídeo espinal lleva el 8% de inervación simpática del sistema nervioso autónomo. El resto ya es el sistema nervioso somático, pero el 8% va a llevar. ¿Por qué hace eso? Porque va a llevar la inervación, va a usarle, digamos, al nervio raquídeo o el nervio espinal para llevar esa inervación a la glándula sudorípara, a los músculos piloerectores o a los vasos sanguíneos. Acuérdense que por eso es que el nervio raquídeo lleva inervación también simpática, aprovechando esto para ir a inervar entonces a los glándulas sudoríparas, a los vasos sanguíneos, a músculos piloerectores. Este ramo comunicante gris ya es una fibra postganglionar, son fibras del tipo C amielínica, ¿verdad? Que es lo que va a llevar esa inervación a través del nervio raquídeo para inervar esta estructura. Bueno, para volver a repasar, nomás que desde el nervio espinal o raquídeo abandona también las fibras simpáticas, luego por el ramo comunicante eh, blanco reingresa, va a hacer sinapsis con uno de los ganglios de la cadena, ya sea laterovertebral o prevertebral, y las fibras pueden de ahí partir ya el nervio simpático al órgano efector, digamos, o puede también reingresar con lo que se llama ramo comunicante gris para continuar con el nervio raquídeo y llevar esa porción del 8% de inervación simpática del nervio raquídeo, ¿verdad? Para inervar, acordarse, vasos sanguíneos, glándulas sudoríparas y músculos piloerectores. Y ahí, como dice, son fibras pequeñas del tipo C. Estas son fibras postganglionares, que ya estamos diciendo. Una vez que hace sinapsis, ya nace la fibra postganglionar, que es esta fibra del tipo C, amielínica. Y en el caso de los nervios esqueléticos raquídeos espinales, es el 8% de la inervación. Y para llevar la inervación entonces a los vasos sanguíneos, glándulas sudoríparas o músculos piloelectores.
Aquí está la distribución segmentaria de las fibras nerviosas simpáticas. Como podemos ver, se distribuyen de manera segmentaria. Las fibras simpáticas del segmento medular de T1 en general asciende por la cadena simpática para acabar en la cabeza. Lo correspondiente a T2 terminan en el cuello, de T3 a T6 lo hacen en el tórax, de T7 a T11 en el abdomen, y T12, L1 y L2 ya hacen en la porción, digamos, pélvica y en la porción de las piernas, ¿verdad? Importante decir que hay como 22 ganglios laterovertebrales. Por ejemplo, se clasifican, hay unos ganglios a nivel superior, que son los ganglios cervicales superior, medio e inferior. La verdad que estos ganglios reciben fibras procedentes de la cadena simpática de T1 a T5 por ahí. Estos ganglios cervicales superior, medio y el inferior se llama también cérvico-torácico, porque ocurre que este ganglio cervical inferior se suele fusionar con el primer ganglio torácico, en lo que se llama ganglio estrellado o ganglio cérvico-torácico, ¿verdad? Digamos, y esto es lo que va a llevar la inervación a esa porción de cara, cuello, extremidades superiores, corazón, pulmones, ¿verdad? La clasificación también, algunos dicen que corresponde según el ganglio. El ganglio celíaco, por ejemplo, recibe fibras de T5 a T12 para inervar toda la porción así del estómago, páncreas, hígado, la vesícula biliar, intestino delgado, vaso y riñones. El mesentérico superior recibe fibras de los nervios espinales T10 a T12 para inervar el intestino delgado y el colon. Y el ganglio mesentérico inferior va a recibir de L1 a L3 para inervar esa porción del colon distal, recto, vejiga, toda la porción pélvica, ¿verdad? Y órganos reproductores sería. Una característica de este sistema es que la fibra preganglionar, ¿sí? La simpática, cuando hace sinapsis con la segunda neurona, la postganglionar, lo hace una fibra preganglionar, lo hace sinapsis con 20 a 30 neuronas postganglionares, para que luego se distribuyan a los órganos en cuestión, ¿verdad? Bueno, acá tenemos el resumen de lo hablado, en el cual las fibras simpáticas nacen entonces de la médula espinal a través de los nervios raquídeos que tienen sus segmentos medulares, ¿verdad? Que van a inervar. Los segmentos medulares, digamos, que pasan primero a la cadena simpática para después ir a los efectores, ¿verdad? El segmento correspondiente a T1 que va a inervar la cabeza, T2 es el territorio del cuello, de T3 a T6 tórax, de T7 a T11 abdomen, T2 L1 y L2 entonces piernas. Una cosa también interesante para citar acá, como muestra ahí abajo. Bueno, ahí arriba tenemos los diferentes segmentos de inervación que vamos a ver algunos efectos de ellos del sistema nervioso simpático, inervando las diferentes vísceras y estructuras del cuerpo. Abajo tenemos una representación de la médula, de la médula suprarrenal, de la glándula suprarrenal en su porción medular. Importante es porque aquí las fibras simpáticas preganglionares recorren, van directos sin hacer sinapsis con ningún ganglio. Esa es una excepción y que va directamente hasta la médula suprarrenal. O sea, esa fibra preganglionar que parte hasta intermedio lateral de la médula espinal no hace sinapsis con ningún ganglio, ni de la cadena laterovertebral ni la prevertebral. Va directamente y llega hasta la médula suprarrenal. Eso es importante porque acá la médula suprarrenal sería como un ganglio. Y vamos a ver que acá también hay receptores del tipo nicotínico. Vamos a ver por qué eso enseguida, que hay receptores ya sea para las fibras preganglionares y postganglionares. Conclusión, entonces, las fibras preganglionares llegan directamente hasta la médula suprarrenal, desde hasta intermedio lateral hasta la médula suprarrenal, sin hacer sinapsis con ningún ganglio, ni de la cadena simpática preganglionar, ni vertebral. Va directo hasta ahí. En cuanto al sistema nervioso parasimpático, en cuanto a su anatomía, que es diferente al sistema nervioso simpático, acá podemos ver la distribución del sistema nervioso parasimpático y se ve que hay una porción cefálica superior que está por la inervación dada por algunos pares craneales y en su porción inferior que está por la médula sacra
a través de lo que es el nervio pélvico que va a llevar la inervación a una porción del cuerpo humano. Ahí dentro de los pares craneales, estos son pares craneales, nacen de su origen es a nivel del tronco cerebral y tenemos pares como el tercer par oculomotor que va a producir midriasis, o sea, dilatación de la pupila. Esta fibra preganglionar va al ganglio ciliar y de ahí al músculo ciliar, digamos el tercer par, ¿verdad? Eh, el séptimo par, el facial, que da inervación a las glándulas lagrimales, nasales, submaxilares, también parte sublingual. El noveno par, que es el glosofaringio, que da inervación a la glándula parótida. Previamente pasa a hacer sinapsis con el ganglio óptico. Y tenemos el décimo par craneal, el vago o neumogástrico, que es el encargado del 75% de la inervación parasimpática. Como se sabe, va a llevar la inervación por grandes porciones del cuerpo humano, va a inervar a nivel torácico, abdominal, inclusive pélvico, ¿verdad? En parte, digamos, inervando el corazón, los pulmones, la árbol bronquial, tráquea, esófago, estómago, intestino delgado, hasta la mitad del colon, el transverso, digamos, esa mitad. También inerva todos los órganos ahí de las vísceras del abdomen, el hígado, vesícula biliar, páncreas, riñones, parte superior de los uréteres inclusive. Y la porción, digamos, abdominal inferior correspondiente a la pelvis lo hace la médula sacra, como dijimos, a través de los nervios sacro segundo y tercero, pero también el primero y el cuarto pueden participar a través de lo que se llaman los nervios pélvicos, que van a llevar esa inervación a los órganos pélvicos, a los órganos reproductores, etcétera, de la porción inferior del abdomen. Una característica de este sistema nervioso, a diferencia del simpático, en el parasimpático las fibras preganglionares son fibras largas y las postganglionares son fibras cortas. Eso es porque los ganglios ya están cerca del órgano que van a inervar o inclusive dentro del órgano, como habíamos citado en el tubo digestivo, que los mismos plexos ya son el lugar de inervación. O sea, tenemos que a nivel del parasimpático, por eso la fibra preganglionar es larga y la postganglionar es corta. También podemos decir que el neumogástrico o el vago tiene también mucha inervación, ¿no? Trae a eso a nivel, digamos, aferente, tiene una aferencia de traer, digamos, al tronco cerebral toda esa información sensorial. Aquí podemos ver las fibras parasimpáticas preganglionares y postganglionares en comparación a lo que sería la simpática, digamos, ¿verdad? La simpática que es arriba es lo que dijimos, tenemos una fibra preganglionar corta, hace sinapsis en el ganglio y de ahí tiene una fibra postganglionar, digamos, larga. Después vamos a hablar de los neurotransmisores que participan. Y a nivel del sistema nervioso parasimpático, la neurona preganglionar, la fibra preganglionar que va es larga, prácticamente en el órgano, y una fibra postganglionar corta, como habíamos dicho, ¿verdad? Las preganglionares son más mielínicas y las postganglionares generalmente amielínicas, fibras del tipo C, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un esquema de cómo son las fibras colinérgicas y adrenérgicas en su componente pre y postganglionar. El simpático, entonces, en su estructura básica preganglionar, va a ser sinapsis en el ganglio autónomo y el receptor va a ser colinérgico del tipo nicotínico. Y la fibra postganglionar, en donde su neurotransmisor la mayoría de las veces es la noradrenalina, que va a actuar sobre el efector que son receptores adrenérgicos del tipo alfa o beta. En el parasimpático tenemos la fibra preganglionar que termina en un ganglio, también colinérgico del tipo nicotínico, y la fibra postganglionar mayormente lo hace terminando liberando el neurotransmisor de la acetilcolina. Y el órgano efector en el sistema nervioso parasimpático son en receptores colinérgicos del tipo muscarínico o nicotínicos. Son muscarínicos o nicotínicos. Digamos, este es el esquema básico de la transmisión simpática y parasimpática. Y otra cosa también es que la fibra preganglionar en el simpático es corta, la postganglionar es larga,
y el parasimpático, la fibra preganglionar es larga y la postganglionar prácticamente ya está en el órgano, es corta. Bueno, acá vemos lo que dijimos, las fibras colinérgicas y las fibras adrenérgicas, para decir que todas las neuronas preganglionares son del tipo, digamos, tienen como neurotransmisor la acetilcolina, son colinérgicas. Y el neurotransmisor ahí, en la segunda neurona, la unión de la fibra preganglionar con la postganglionar, entonces es del tipo nicotínico, como habíamos dicho. También casi todas las neuronas postganglionares parasimpáticas son colinérgicas, a excepción de aquellas que vimos que no son llamadas no adrenérgicas ni no colinérgicas, como la sustancia P, somatostatina que citamos, que, digamos son las excepciones al grupo colinérgico parasimpático. Y por otro lado, las que secretan noradrenalina son casi todas las neuronas postganglionares, a excepción también de aquellas que son no adrenérgicas, no colinérgicas, o aquellas que van por el nervio raquídeo llevando inervación simpática, que habíamos dicho que corresponde a ese 8%, para inervar a las glándulas sudoríparas, músculos piloerectores y los vasos sanguíneos. Bueno, con respecto a la secreción de la acetilcolina y la noradrenalina en las terminaciones nerviosas postganglionares. En primer lugar, acá tenemos representado arriba lo que correspondería al sistema nervioso somático. Habíamos visto que es una sola neurona, viaja la fibra y llega hasta el órgano, que en este caso es el músculo esquelético. Ese sería el sistema somático diferente. Y ahí el neurotransmisor es la acetilcolina y los receptores son del tipo nicotínico. Pero cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, ya sea en su porción simpática o parasimpática, las fibras preganglionares de cualquiera de los dos, de la simpática o parasimpática, tiene el neurotransmisor de la acetilcolina, que a nivel de los ganglios están los receptores, que son acá del tipo nicotínico. Ahí, digamos, nacen las fibras postganglionares. Y en la cuestión de las fibras postganglionares simpáticas, la mayoría de las veces, el neurotransmisor es la noradrenalina, para actuar sobre los receptores alfa o beta, dependiendo de qué órgano estemos hablando. Hay una excepción a esa regla del sistema nervioso simpático, en donde las fibras postganglionares son del tipo colinérgico, simpáticos colinérgicos se le dice, porque eran aquellas fibras nerviosas correspondientes al sistema nervioso simpático que volvían a ingresar al nervio raquídeo para llevar esa inervación y viajar mediante el nervio raquídeo para ir a inervar a las glándulas sudoríparas, músculos piloerectores y los vasos sanguíneos. Por eso es que ahí la fibra es, digamos, simpática colinérgica y ahí el receptor es del tipo muscarínico. También habíamos dicho que cuando hablamos de la fibra preganglionar simpática, la que inerva y llega a la médula de la glándula suprarrenal, ahí también llega, digamos, sin haber hecho sinapsis antes con ningún ganglio. O sea, la glándula suprarrenal, acá la médula suprarrenal, sería como el ganglio, ¿verdad? Ahí también los receptores son del tipo nicotínico. Y cuando hablamos del sistema nervioso parasimpático en sus fibras postganglionares, son del tipo, la mayoría son del tipo de acetilcolina. Y cuando hablamos del cuerpo en general, la mayoría son de receptores del tipo colinérgico que van a estar en las vísceras, en los órganos, en lo referente al sistema nervioso postganglionar parasimpático. Habíamos citado que los nicotínicos, los receptores nicotínicos colinérgicos están, en primer lugar, en el sistema nervioso somático, a nivel del músculo, ¿verdad? Receptor. Y a nivel de la unión de la fibra preganglionar con la postganglionar en los ganglios autónomos del sistema nervioso, tanto simpático como parasimpático, también ahí se encuentran receptores del tipo nicotínico. Y después casi todas las fibras postganglionares del parasimpático tienen neurotransmisor de la acetilcolina actuando sobre receptores del tipo muscarínico. Habíamos citado también que hay excepciones, digamos, postganglionares en el simpático y parasimpático, que son aquellas fibras que son no adrenérgicas ni no colinérgicas, que habíamos citado como neurotransmisores de la sustancia P, somatostatina, etcétera,
que habíamos mencionado algunos en el sistema nervioso, digestivo, digamos, donde habían estas sustancias no colinérgicas, no adrenérgicas. Bueno, siguiendo con la secreción de acetilcolina y noradrenalina por las terminaciones nerviosas postganglionares, podemos decir, recordando que el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, inervan al músculo liso, el músculo cardíaco, a las glándulas, tejido linfático, parte del tejido adiposo, y también hay una unión entre el sistema nervioso y el órgano, digamos, diana. Importante decir que si bien algunas fibras parasimpáticas postganglionares terminan de forma parecida a la unión neuromuscular del sistema nervioso somático que habíamos visto del músculo esquelético, otras y digamos y la mayoría de las fibras simpáticas y otras parasimpáticas hacen a través, digamos, en donde el nervio roza, digamos, al órgano efector y a su paso presentan unas dilataciones bulbosas, llamadas varicosidades, como dice ahí. Esas son las dilataciones en donde se encuentran, ahí se sintetizan y se almacenan los neurotransmisores. Eh, de hecho, hay muchas mitocondrias, como dice, digamos, se requiere muchas mitocondrias por el hecho de que ahí se produce la síntesis y la activación y la síntesis de la acetilcolina y la noradrenalina para la síntesis de estos neurotransmisores, ¿verdad? O sea, importante entonces es decir que lo hace, digamos, a su paso, ¿verdad? Y eso también tiene una explicación de que tiene esa capacidad de producir la liberación difusa, digamos, de los neurotransmisores a nivel, a nivel de la neurona postganglionar, digamos, para afectar una área mayor del órgano diana, en caso que requiera, ¿verdad? Aquí tenemos la representación de una terminal nerviosa. Esto también es parecido a lo que pasaba en el sistema nervioso somático, en la unión neuromuscular, en cuanto a la terminación nerviosa, que en este caso sería a través de las varicosidades, donde adentro se encuentran estas vesículas con el contenido, ¿verdad? Las varicosidades tienen adentro esas vesículas donde están almacenados los neurotransmisores, ¿verdad? Y para hacer constar de que la llegada de la despolarización a esta terminal hace que se ingresen los iones, difundan los iones calcio. Y esto por exocitosis hace que se libere el contenido de las vesículas, que son los neurotransmisores, que se liberan, digamos, en la sinapsis, ¿verdad? En este caso, en la unión, digamos, de la terminal nerviosa con su órgano o con su tejido diana, ¿verdad? Difunden al líquido intersticial para luego encontrarse con su receptor específico. Bueno, en cuanto a la síntesis de la acetilcolina y su posterior eliminación, en primer lugar ya habíamos dicho que las vesículas que contienen acetilcolina, con la entrada del calcio por exocitosis, se producía la liberación del neurotransmisor, ¿verdad? La acetilcolina se sintetiza en estas terminales y en las varicosidades de las fibras nerviosas colinérgicas, ¿verdad? Ahí se almacenan en las vesículas. La reacción química básica de la síntesis de acetilcolina es la acetilcoenzima A más la colina mediante una enzima que es la acetiltransferasa. Una vez liberada la acetilcolina, segundo después se escinde, digamos, en acetato y colina mediante una enzima que es la acetilcolinesterasa. Y esa colina que se produjo como producto de esta escinsión se transporta de nuevo a la terminal nerviosa para ser reutilizada para la síntesis de nueva acetilcolina. La síntesis de la noradrenalina, su eliminación y duración de acción. La síntesis de este neurotransmisor comienza en el exoplasma
de la terminal adrenérgica, de la fibra adrenérgica, para completarse luego en el interior de la vesícula. Mediante estos pasos que vemos, el aminoácido tirosina, por hidroxilación se convierte en dopa, la dopa por descarboxilación en dopamina, la dopamina se transporta, digamos, hacia las vesículas y esta mediante una hidroxilación se convierte en noradrenalina. Y en la médula suprarrenal vamos a ver que la noradrenalina se convierte, digamos, en adrenalina en un 80% mediante la metilación. O sea, ese es el pasaje de noradrenalina a la adrenalina. Pero el neurotransmisor, normalmente en su terminación postsináptica de la fibra nerviosa simpática postganglionar, es la noradrenalina. Luego de la secreción de la noradrenalina, a través de las terminales nerviosas, se eliminan de tres maneras, de tres formas. Una es mediante la recaptación por fibras adrenérgicas, digamos, mediante un transporte activo. Esto hace que se retire del 50 al 80% de la noradrenalina secretada. Otro mecanismo es por la difusión desde las terminales nerviosas adrenérgicas a los líquidos corporales contiguos y de ahí va a la sangre. Y otra es por destrucción mediante enzimas como la monoaminooxidasa o la catecol metiltransferasa que se encuentran en los tejidos. Esas son las formas de, digamos, de eliminación de la noradrenalina. Bueno, estos neurotransmisores actúan mediante receptores que se encuentran en los órganos diana. De ahí que estos, principalmente refiriéndonos a los clásicos, la acetilcolina para el colinérgico y para la vía adrenérgica, la noradrenalina, secretadas van a actuar entonces sobre receptores específicos autonómicos. En cuanto entonces a tipos de receptores, tenemos los adrenérgicos y los colinérgicos. O sea, los receptores adrenérgicos para la adrenalina y la noradrenalina son del tipo alfa y beta. El alfa se subclasifica en alfa 1 y alfa 2 y los beta otra vez en beta 1, beta 2 y beta 3. Y los receptores colinérgicos son los llamados muscarínicos y nicotínicos. Los muscarínicos, otra vez, los muscarínicos se subclasifican en hasta 5, o sea que son la clasificación general, ¿verdad? Estos nombres vienen, la muscarina es un alcaloide de ciertos hongos que imita las acciones estimuladoras de la acetilcolina sobre la musculatura lisa y de las glándulas. De ahí viene este nombre de receptores muscarínicos. Bueno, la acción del sistema nervioso autónomo sobre sus células o sus tejidos diana va a depender entonces de la unión con neurotransmisor con el receptor específico. Y esto depende depende del receptor, digamos, eh, de la unión de la sustancia transmisora con el receptor. Y va a depender de este para saber si va a tener una acción excitatoria o inhibitoria. Está más bien determinada por la naturaleza del receptor, ¿verdad? Esta, o sea, al unirse la molécula, el neurotransmisor con su receptor específico, puede hacer cambios en la permeabilidad de la membrana celular y dependiendo de eso, puede ser que estimule el ingreso del sodio, el calcio para ser excitatorio o produzca la apertura de los canales potasio para que produzca, digamos, la salida de los mismos, entonces para tener una función inhibitoria. Lo mismo ocurre activando o inactivando enzimas, ¿verdad? La verdad que lo hace por diferentes mecanismos. Puede hacer, digamos, por mecanismos asociados a la proteína G. Puede hacer, por ejemplo, por el segundo mensajero, aumentando el AMP cíclico.
eso desencadena la fosforilación de proteínas intracelulares, activando, por ejemplo, la fosfolipasa C, generando inositol trifosfato, IP3, y esto, por ejemplo, lleva a la apertura de calcio. Bueno, son diferentes mecanismos en el cual va a hacer que el receptor actúe sobre el tejido, digamos, o sea, haciendo su actividad. Entonces, es la naturaleza de este receptor el que va a determinar si va a ser, digamos, excitatorio o inhibitorio. Por eso es que tenemos que en algunas regiones, ya sea el sistema nervioso simpático o parasimpático, puede tener una de estas acciones, ¿verdad? Ya sea estimulatoria, excitatoria o inhibitoria. Aquí tenemos a manera de ejemplo como los receptores de los órganos efectores pueden ser de carácter excitatorio o inhibitorio. Como habíamos dicho, el ejemplo, al unirse el neurotransmisor, provoca un cambio conformacional de la membrana, abren los canales iónicos para el sodio, por ejemplo, el calcio, esto despolariza la membrana y los excita, ¿verdad? O en caso de que sea inhibitorio, abre los canales de potasio, difunde el potasio al exterior, eso crea hipernegatividad y esto inhibe el efecto, el efecto del neurotransmisor. Es decir, puede tener carácter excitatorio o inhibitorio. En cuanto a los receptores adrenérgicos del tipo alfa y beta, como vimos, solamente para citar que los receptores alfa son estimulados por la noradrenalina y por la adrenalina. La verdad que los alfa son, digamos, la noradrenalina tiene más acción, digamos, un poco más que la adrenalina, o sea, estimula más los receptores alfa, digamos, la noradrenalina, y en menor medida la adrenalina. Y en cuanto a los receptores beta, los estimula la adrenalina y la noradrenalina en menor grado. Eso es, digamos, más válido para los receptores beta 2, que son más sensibles a la adrenalina, ¿verdad? Y los beta 1 actúan, digamos, responden tanto a la adrenalina como a la noradrenalina, y ahí, como dice, que no están asociados a la excitación o inhibición, sino a la afinidad que tienen, la afinidad de la hormona por el receptor en un órgano, en un órgano determinado, digamos. O sea, está contando de la afinidad, pero que sea de acción inhibitoria o excitatoria es otra cosa, ¿verdad? Bueno, acá tenemos la representación de los receptores de tipo adrenérgico y de tipos adrenérgicos que son del tipo alfa o beta, ¿verdad? Sabemos que hay alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Si bien sabemos, nosotros ya habíamos dicho que los neurotransmisores actúan sobre los receptores específicos, ¿verdad? Y esto va a hacer que tengan una acción del tipo estimulatorio, o sea, excitatorio o inhibitorio. Eso va a depender del receptor, ¿verdad? ¿Qué acción cumple en ese tejido u órgano? Importante decir que entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático normalmente hay una acción de tipo control antagónico. O sea, el control es del tipo antagonista en el sentido de que cuando uno es excitatorio, el otro normalmente es inhibitorio. Un ejemplo sería el aumento de la frecuencia cardíaca que produce el simpático, el parasimpático inhibe, o sea, produce bradicardia, disminuye la frecuencia cardíaca. Lo mismo a nivel intestinal, el parasimpático en este caso es estimulatorio al peristaltismo y la acción predominante del simpático sobre el peristaltismo es del tipo inhibitorio. Obviamente hay excepciones y hay también funciones que son de tipo cooperativo entre los dos. O sea, en el caso, por ejemplo, de la erección peniana actúa el parasimpático y en el caso de la eyaculación actúa el simpático en la actividad sexual. O sea, ahí son del tipo más cooperativo complementario, digamos, ¿verdad? Otra acción, por ejemplo, complementaria a nivel de las glándulas salivares, en donde tanto el simpático como el parasimpático podrían producir la liberación del contenido salival, ¿verdad? Ahí en el gráfico tenemos representación de los receptores y qué acciones cumplen en los diferentes tejidos, digamos. Tenemos, por ejemplo, como receptor alfa, produce vasoconstricción, eso normalmente
en los vasos viscerales normalmente, la acción predominante es del tipo vasoconstrictor, porque vemos que el receptor beta, el beta 2, puede tener un efecto vasodilatador, por ejemplo, en las arterias coronarias. Tiene un efecto vasodilatador, pero normalmente es del tipo vasoconstrictor con receptor alfa en los tejidos periféricos, ¿verdad? Tenemos también que el receptor alfa produce la contracción de los esfínteres intestinales, pero la relajación del intestino. O sea, nosotros sabemos que a nivel intestinal tiene un efecto de relajación sobre el peristaltismo, pero contrae los esfínteres, por ejemplo, el píloro. Tiene también una acción de contracción pilomotora. También contrae a nivel del esfínter de la vejiga, hacia el nivel del esfínter interno, en el sentido donde está el trígono y el cuello vesical, pero sin embargo sobre receptores beta produce la relajación de la pared vesical donde está el músculo detrusor. ¿Por qué eso? Porque el simpático tiene una acción, digamos, de retener, o sea, esa inhibe la micción. Contrariamente a lo que hace el parasimpático, que, digamos, relaja el esfínter de la vejiga para ayudar a la micción. Acá a nivel simpático, entonces es para inhibirlo, o sea, contrayendo el esfínter y esa porción del músculo, digamos, del esfínter y la porción del trígono, y produce la relajación del detrusor, de la pared vesical. Tienes acciones, ya sabemos, a nivel de los receptores beta, produciendo el aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la fuerza de contracción miocárdica. También, digamos, va a producir broncodilatación, dilatación bronquial. Eso es un efecto también de los receptores del tipo beta 2. También podemos decir que, digamos, tiene acción termogénea, dice como acción termogénea, debido a que la termogénesis está regulado por el sistema nervioso simpático también y tiene acción sobre el tejido adiposo pardo, digamos. Ahí se encuentra también, se descubrió receptores del tipo beta 3. Bueno, entonces también pues, tiene acciones sobre la glucogenólisis, o sea, produciendo la liberación de glucosa, sin del glucógeno para producir glucosa. Acción lipolítica también por los receptores de beta 1, por citar algunas de las funciones de estos receptores del tipo adrenérgico. Bueno, siguiendo sobre las acciones sobre receptores adrenérgicos, tenemos que en el cerebro, por ejemplo, hay contracción de los vasos sanguíneos con receptores del tipo alfa 1. A nivel cardíaco, importante es que los beta 1, que son los beta, aumentan la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Y los receptores del tipo alfa 1, que se encuentran en las coronarias, del tipo alfa 1, son los que producen la vasoconstricción coronaria, digamos. Porque también se acuerdan que habíamos citado como que hay dilatación por receptores del tipo beta 2, ¿verdad? Pero a nivel de las coronarias, los alfa 1, que son los que van a producir entonces la contracción de las coronarias. A nivel pulmonar, a nivel, ya dijimos, beta 2, hay broncodilatador. En los riñones tenemos contracción de la arteria renal, son receptores del alfa 1, secreción de renina por acción sobre los receptores del beta 2. Tenemos a nivel intestinal contracción del esfínter, que eso es lo que, digamos, lentifica el paso de los alimentos. Dijimos que hay receptores del tipo alfa 1. Y también para decir que se actúa sobre los receptores del tipo beta 2 de dilatación de las paredes. Por eso que decimos que tenemos el efecto en general de inhibir, digamos, el peristaltismo. Lo que hace es el aumento de contracción de los esfínteres, porque el que estimula peristaltismo ya es la acción del parasimpático. Acá tenemos algunos efectos de la estimulación simpática y, digamos, parasimpática en forma de mostrando las diferentes estructuras del cuerpo, sabiendo que las acciones muchas veces son antagónicas la mayoría de las veces. Por ejemplo, a nivel de los ojos, digamos, las fibras meridionales del iris, del músculo ciliar, digamos, son estimuladas por las fibras simpáticas y eso produce que se dilate la pupila, lo que se llama midriasis. Y el parasimpático contrae el músculo ciliar, perdón, circular del músculo ciliar, el músculo circular del iris, y este produce la contracción de la pupila, la miosis. O sea, entonces
las fibras simpáticas midriasis, las parasimpáticas miosis, contracción de pupila. A nivel de los ojos, a nivel de las glándulas corporales, podemos decir que, digamos, son estimulantes, o sea, que se producen el aumento de la secreción de las glándulas gastrointestinales, de todo lo que sea la secreción, por ejemplo, de las glándulas, inclusive de la pared del estómago, del intestino, son estimulados por el parasimpático. Y el simpático a este nivel produce vasoconstricción y disminución de las secreciones a nivel tubular. Importante decir que acá tenemos el sistema nervioso entérico que está formado por esos plexos de la pared que habíamos visto, que también tienen como una capacidad autónoma otra vez. Pero esto sería el sistema intrínseco intestinal, pero el extrínseco, que es el sistema nervioso autónomo, a través de sus vías simpáticas y parasimpáticas que le llegan, van a tener también estas actividades. O sea, el parasimpático es estimulatorio a nivel de la secreción y también del peristaltismo, y el simpático más del tipo inhibitorio. Y también produce vasoconstricción el simpático, ¿verdad? A nivel de las glándulas sudoríparas, habíamos visto que el simpático viajaba por los nervios espinales llevando esa pequeña inervación del 8% simpática para llegar a glándulas sudoríparas, y esto va a llevar entonces producir la sudoración a través de lo que se llama el simpático colinérgico, porque viaja con vías del nervio raquídeo, ¿verdad? Salvo en las palmas de las manos donde hay, digamos, terminaciones adrenérgicas ahí, pero las otras son terminaciones colinérgicas, son llamados simpático colinérgico por eso. A nivel del parasimpático prácticamente no actúa sobre las glándulas sudoríparas, no actúa, ¿verdad? Entonces, como dijimos, podemos decir entonces que a nivel de las glándulas, eso. A nivel cardíaco podemos decir que todo lo que sea estimulación cardíaca, ¿verdad? Aumento de la frecuencia, de la fuerza de contracción, es del dominio simpático. Y el parasimpático es más inhibitorio de esa función, ¿verdad? Como habíamos dicho. A nivel de la presión arterial podemos decir más bien a nivel de los vasos sanguíneos también, que en la circulación sistémica, digamos, la vasoconstricción es el territorio más simpático, que es el que predomina a través de los receptores alfa, que produce sobre la circulación sistémica, digamos. Aparte, a nivel de la presión arterial, nosotros sabemos que hay unos barroreceptores que son los que captan la distensión o no del vaso, y eso lleva al tronco cerebral para producir una respuesta de acuerdo a lo que captaban los vasos receptores para, digamos, actuar sobre los vasos, produciendo vasoconstricción o vasodilatación de los mismos, ¿verdad? Tenemos también efectos metabólicos, produce gluconeogénesis, el simpático, eso hace que se produzca la liberación de glucosa del hígado y de los músculos, glucogenólisis hepática y muscular, ¿verdad? Para actividad simpática sería. También hay lipólisis del sistema nervioso simpático, por citar algunos, digamos, algunas funciones, ¿verdad? Podemos también hablar acá a nivel a nivel bronquial, como habíamos dicho. El simpático es acá el que produce broncodilatación, relajación. Y también tenemos efectos, digamos, eh, del simpático sobre el conducto hepático, sobre la vesícula, también sobre el bronquio, digamos, son más del tipo inhibitorio. Habíamos visto también sobre la pared vesical, sobre el detrusor, sobre la pared vesical, el simpático es inhibidor. Lo que estimulaba era ahí abajo a nivel del esfínter, era del cuello vesical y esa porción. En cambio, el parasimpático en esta estructura, el conducto hepático, la vesícula, los uréteres, es más, digamos, del tipo aumenta el tono, digamos. El parasimpático es estimulatorio. Bueno, acá tenemos los efectos, a manera ya de general de describir algunas funciones de la estimulación simpática y parasimpática sobre los órganos concretos, ¿verdad? Ya habíamos dicho que estos pueden ser estimulatorios o inhibitorios, generalmente son antagónicos, generalmente en su acción entre el simpático y el parasimpático. Por ejemplo, tenemos que el parasimpático contrae la vejiga, eh, el simpático relaja la vejiga en su función de la micción, hablamos del detrusor. Tenemos que el parasimpático contrae la pupila,
el simpático lo dilata, miosis, la contracción, midriasis, la dilatación, estimula la salivación del parasimpático. Pu- El simpático puede inhibir la salivación cuando actúa junto con el parasimpático, pero si actúa solo puede producir la estimulación. Por eso que habíamos hablado que tienen efectos también de estimular en ciertos momentos la secreción salival. Después, a nivel cardíaco, el parasimpático reduce el latido, disminuye la frecuencia y obviamente acelera el latido y todo lo que sea, digamos, la actividad cardíaca, el simpático. Contrae los bronquios del parasimpático, relaja los bronquios el simpático, o sea, broncodilatación. Y así como habíamos citado, estimula la actividad digestiva, estimula la vesícula biliar del parasimpático, digamos, el simpático más bien inhibe, relaja, ¿verdad? O sea, inhibe el peristaltismo, inhibe la contracción de la vesícula biliar también. El simpático, digamos, a través de la secreción de adrenalina y noradrenalina, que puede venir inclusive de la adrenalina de la glándula suprarrenal de la médula, también puede tener sus acciones, ¿verdad? También contrae el recto simpático, relaja el recto, el parasimpático. Y bueno, y son acciones que hay que grabarse, las principales que hace uno y que hace el otro, ¿verdad? Ya sea la parte simpática, los efectos simpáticos y los efectos parasimpáticos. Bueno, la glándula suprarrenal, como habíamos dicho, la porción de la médula suprarrenal, forma parte, digamos, está asociado al sistema nervioso simpático, ¿verdad? Este es un tejido neuroendocrino especializado asociado entonces al sistema nervioso simpático. Pero vamos a ver, si nos acordamos que acá, no, digamos, la fibra preganglionar llegaba sin hacer sinapsis con un ganglio. O sea, por eso se dice también que la médula suprarrenal es como un ganglio simpático modificado. Acá llega la fibra preganglionar, que acá entonces va a liberar como fibra preganglionar acetilcolina, y los receptores acá son del tipo nicotínico a nivel de ganglio. Pero en vez de hacer sinapsis con una neurona, con un axón, lo hace con células, digamos, modificadas, que son células cromafines, que ya se comportan, digamos, como función endocrina, porque secretan adrenalina y noradrenalina. De ahí que se dice que este es un tejido neuroendocrino especializado, ¿verdad? Y vamos a ver que la secreción por la médula suprarrenal es en un 80% adrenalina y un 20% noradrenalina, y lo hacen, como dice, directamente a la sangre para llegar a los tejidos. O sea, acá es mediante un sistema del tipo endocrino, ¿verdad? Eso es muy fundamental. Y una otra cuestión fundamental es que eh, esto sería como un complemento, digamos. Resulta que el sistema nervioso simpático entonces puede estimular al órgano por dos vías, como habíamos visto, a través de los nervios simpáticos y a través de manera indirecta, entonces a través de estas hormonas de adrenalina y noradrenalina liberadas por la médula suprarrenal. Es una forma de potenciar la acción de las mismas. Y por otro lado, también esta médula suprarrenal tiene esa capacidad de poder llegar, o sea, ya sea la adrenalina y la no adrenalina, de poder estimular estructuras del cuerpo que no están inervadas por la fibra simpática, porque van a llegar por vía sanguínea. Otra diferencia, digamos, con el sistema, con la estimulación simpática directa, es que esta dura de 2 a 4 minutos después de haber finalizado, recién van a desaparecer de la sangre estas hormonas adrenalina y noradrenalina liberadas por la médula suprarrenal. Por ende, también sus efectos duran más, duran 5 a 10 veces más que la estimulación simpática directa. Siendo que la adrenalina y la noradrenalina son las hormonas liberadas por la médula suprarrenal. Si bien tienen prácticamente las mismas acciones, tienen algunas pequeñas diferencias, ¿verdad?, en cuanto a su acción. La noradrenalina contrae los vasos, digamos, a nivel sistémico, casi todos los vasos del cuerpo. También aumenta la actividad cardíaca
inhibe digamos, el peristaltismo del tubo digestivo, dilata las pupilas, etcétera, unas funciones parecidas, pero hay algunas pequeñas diferencias, como dijimos, con la adrenalina. Sabiendo que la adrenalina tiene más acción sobre receptores del tipo beta, tiene una mayor activación cardíaca que la noradrenalina. Sin embargo, tiene una débil contracción sobre los vasos sanguíneos en los músculos, a diferencia de la noradrenalina, que lo tiene más potente. Ahora, el efecto metabólico de la adrenalina es de 5 a 10 veces mayor que la noradrenalina. Y esta entonces acelera la glucogenólisis hepática y muscular para liberar glucosa a la sangre. En cuanto a los efectos autonómicos en relación a la frecuencia de estimulación del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, tiene una diferencia con el sistema nervioso somático, digamos, que inerva los músculos esqueléticos, porque este sistema nervioso autónomo tiene una estimulación, con una estimulación baja ya logra la activación de los efectores autonómicos, digamos, del sistema nervioso autónomo. Con un solo impulso nervioso, cada pocos segundos ya se mantiene el efecto simpático o parasimpático normal. Y para llegar a la activación máxima, se alcanza con una descarga de 10 a 20 impulsos por segundo, a diferencia del sistema nervioso somático esquelético, que se produce a 50 a 500 impulsos por segundo o más para llegar a una activación total. Es decir, los efectos autonómicos tienen esa capacidad de ser estimulados, o sea, son, digamos, desencadena su efecto con una estimulación baja ya. Bueno, en relación al tono simpático y parasimpático, digamos, es una manera de decir que este sistema nervioso autonómico están como constantemente activos. Y es lo que se conoce como tasas basales de funcionamiento de los sistemas simpáticos y parasimpáticos. Por ejemplo, esto permite, digamos, que un solo sistema pueda aumentar o disminuir la actividad sobre el órgano estimulado. A manera de ejemplo, podemos decir que el, la, el tono simpático es lo que mantiene a las arteriolas sistémicas en un estado de semicontracción, contraídas, más o menos la mitad de su diámetro, ¿verdad? Si esto, digamos, no fuera posible, el sistema simpático solo sería capaz de ocasionar una vasoconstricción y nunca una vasodilatación. Es como que se está constantemente activo para mantener ese estado de tono a nivel vascular cuando hablamos del simpático, ¿verdad? Del sistema nervioso simpático. Y ocurre lo mismo, un tono que produce el sistema nervioso parasimpático a nivel del tubo digestivo. Y esto hace que el tubo digestivo se mantenga, digamos, en un estado semicontraído. Si no hubiese sido por esto, los órganos hubiesen estado como relajados, en una atonía. Por ejemplo, la sección del nervio vago hace que el estómago y el intestino, o sea, se provoca una atonía de estos órganos. Entonces, digamos, no se produciría la propulsión gastrointestinal normal, ¿verdad? A esto se refiere entonces cuando hablamos del tono simpático y parasimpático, de esa capacidad que tienen de mantenerse constantemente activos. Y dependiendo de qué sistema estemos hablando, como dijimos, en el caso del tono simpático, es con relación al tono vascular, al de las arteriolas sistémicas, por ejemplo, y a nivel del parasimpático, a nivel del tubo digestivo. Bueno, una cuestión importante para hablar del tono también a nivel del sistema nervioso autónomo es que se produce una pérdida del tono por denervación. Esto significa que si seccionamos un nervio, ya sea simpático o parasimpático, este va a perder el tono. En caso, por ejemplo, de los vasos sanguíneos, si nosotros seccionamos los nervios simpáticos, en segundos ya hay una vasodilatación, pero pasado un tiempo, que puede empezar desde 10 minutos hasta semanas, va a recobrar ese tono intrínseco perdido.
O sea que se produce un aumento del tono intrínseco del músculo liso vascular. Se cree que son por adaptaciones dentro del músculo, adaptaciones químicas del músculo liso vascular, ¿verdad? Y restablece el tono vascular, digamos. Y se produce esa vasoconstricción como producto del tono. Se da, digamos, en casi todos los órganos, aunque en el sistema nervioso parasimpático tarda más en producirse esta, inclusive meses tarda en producirse esta compensación, digamos, digamos, aumento del tono intrínseco. Y acá en el gráfico lo que tenemos es la hipersensibilidad por denervación de los órganos tras la destrucción simpática o parasimpática. Esto es para ver también un efecto que ocurre. Nosotros, sí, para demostrar que una semana después de destruir un nervio, ya sea simpático o parasimpático, el órgano inervado se vuelve más sensible a la inyección de adrenalina o, no, o acetilcolina, dependiendo si es simpático o parasimpático, ¿verdad? Acá en el gráfico está, eh, digamos, mostrando el flujo sanguíneo en el antebrazo, que es de aproximadamente 200 ml minuto. Muestra que si nosotros ahí le aplicamos le administramos noradrenalina, digamos, se produce un pequeño cambio del flujo sanguíneo. Hay una pequeña disminución del flujo sanguíneo del antebrazo. Pero pasado un tiempo, si nosotros o sea, resecamos el ganglio estrellado que lleva a la inervación simpática, desaparece el tono, motivo por el cual hay una vasodilatación y aumenta el flujo. Podemos ver que hay un aumento del flujo vascular a ese nivel, ¿verdad? Digamos, por esa pérdida del tono vascular, producto de la resección del ganglio estrellado. Pero pasado un tiempo, puede ser de días a semanas, va otra vez recobrando a poco su tono. Por eso que ya sabemos, eso que es el aumento del tono intrínseco que se produce en este caso en el vaso, en las arteriolas, y entonces va recobrando el flujo normal, aproximándose a lo que era de 200 ml minuto, ¿verdad? Pero si nosotros, digamos, le administramos noradrenalina pasado un tiempo, después de producir la resección del ganglio estrellado, y como producto, digamos, del aumento del tono intrínseco, va otra vez restableciendo el flujo normal y le volvemos a administrar noradrenalina, pero ya con la denervación, se produce un descenso, digamos, mucho mayor del flujo sanguíneo. Podemos ver que el efecto aplicándole otra vez noradrenalina ya hace que haya un descenso mucho mayor del flujo sanguíneo. Se cree que la causa de esto podría ser por el aumento de los receptores que se produce como producto de la denervación, aumento de los receptores en la membrana postsináptica, sería en el músculo liso, ¿verdad? Y este aumento de receptores lleva a que con la misma cantidad administrada de noradrenalina, el efecto sobre la vasoconstricción sea mucho mayor. O sea, por eso es que el flujo desciende mucho más. El sistema nervioso autónomo actúa mediante reflejos autonómicos y como todo reflejo va a tener receptores y una información sensitiva que, digamos, lleva la información al sistema nervioso central, ¿verdad? Por ejemplo, inclusive puede llegar inclusive hasta los ganglios periféricos no más nerviosos, ¿verdad? O sea, nosotros necesitamos receptores viscerales, tipo barroreceptores, por ejemplo, pueden ser homorreceptores. Esto, digamos, va a hacer que llegue hasta los centros cerebrales, son áreas integradas, para producir una respuesta al sistema nervioso autónomo involuntario, digamos, en el sentido de que lo hace en forma automática. Importante decir también que el sistema nervioso autónomo tiene una participación conjunta en muchas de las funciones con el sistema endocrino y con también la conducta. Vamos a ver que a través del sistema límbico también hay conductas que se van a generar como consecuencia de la activación producida del sistema nervioso autónomo y que tienen luego vías a través de las vías que llegan inclusive a la porción cortical
secundarias, digamos, para informar y hacer una conducta. Por ejemplo, cuando hace calor y se capta una temperatura alta, uno busca un lugar más fresco, por ejemplo, o la conducta para ir a consumir alimento o ingesta de líquido en caso de que haya necesidad o así lo pide. Pero el sistema que percibió y actuó para desencadenar, digamos, esa conducta, partió primeramente del sistema nervioso autónomo y después hace una conducta. Eso vamos a ver también en la parte del sistema límbico, ¿verdad? O sea, todo está integrado, digamos. Pero como tal, como el reflejo, digamos, como tal, es un reflejo automático autonómico. Y como dijimos, entonces regula muchas de las funciones viscerales del cuerpo. Acá tenemos un ejemplo, como lo hace el reflejo autonómico cardiovascular, ¿verdad? Que esto, digamos, como dice, sirven para controlar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Estos receptores de estiramiento, llamados barroreceptores que se encontraban en las arterias, la carótida interna, en el callado aórtico, van a percibir, va a haber una distensión de esto, que van a captar esa distensión a través de esos barroreceptores. Y entonces este aumento de la presión arterial se va a transmitir mediante fibras nerviosas al tronco cerebral, donde se producen impulsos que van a, digamos, a inhibir al simpático que va a ir al corazón y va a excitar el parasimpático. Y con esto lo que hace es corrige la presión arterial, desciende, produce el descenso de la presión arterial para que llegue la presión arterial a la normalidad. Esta es una forma de reflejo. Entonces, se capta el barroreceptor, llega hasta los centros vasomotores y hace una respuesta inhibiendo el simpático y estimulando el parasimpático para producir el descenso de la presión arterial y así llegará nuevamente a la normalidad. Otro de los reflejos autonómicos del área digestiva, un reflejo autonómico digestivo, es por el alimento, ya sea a través de la olfacción del alimento o la presencia del alimento en la boca. Eso va a producir la estimulación de los núcleos salivares del glosofaríngeo y el vago, que están a nivel del tronco cerebral, y esto hace una respuesta por los nervios parasimpáticos a las glándulas secretoras de la boca, o sea, para producir salivación, y por ejemplo la del estómago, que inclusive antes de la llegada del alimento produce el aumento del jugo gástrico, por ejemplo. Así también la presencia de las heces cuando llegan a la parte, digamos, del recto, eso va a producir distensión del órgano y por señales que van hasta la médula sacra se produce una respuesta parasimpática que devuelve esa señal al colon distal para aumentar la contracción y producir es el deseo de la defecación, ¿verdad? Bueno, y otros reflejos autónomos, por ejemplo, a nivel vesical en la vejiga, cuando se distiende porque se acumula orina, esto hace que por impulsos nerviosos llegue ese estímulo hasta la médula sacra, y esto produce una respuesta parasimpática con contracción de la pared vesical y relajación de los esfínteres para facilitar la micción. A nivel de las actividades sexuales, digamos, son activados por estímulos psíquicos del cerebro que estimulan a los órganos sexuales. Y en el hombre, estos impulsos convergen a la médula sacra, donde la erección, digamos, es producida por la activación del sistema nervioso parasimpático y la eyaculación por el sistema nervioso simpático. La estimulación de órganos por parte del sistema nervioso autónomo puede ser estimulando órganos en forma aislada en ciertos casos o una estimulación masiva en otros. O sea, el sistema nervioso simpático y parasimpático pueden hacerlo entonces en formas aisladas o en forma masiva. En el caso del sistema nervioso simpático, puede responder mediante una descarga masiva o mediante, digamos, la activación de porciones aisladas. Cuando hablamos de una descarga masiva, es cuando que el sistema nervioso simpático descarga de una sola vez, o sea, todos sus componentes, digamos, en forma general. Se activa normalmente, esto se produce normalmente cuando se activa el hipotálamo en situaciones, por ejemplo, de miedo, dolor intenso, y esto lleva como resultado entonces a una respuesta llamada de alarma o de estrés, en donde la respuesta es generalizada, ¿verdad? En cambio, cuando la activación
del sistema nervioso simpático activa porciones aisladas es cuando durante algún proceso, por ejemplo, como la ley de regulación térmica, cuando se requiere un control de la sudoración y flujo sanguíneo de la piel, pero sin influir sobre otros órganos, digamos, solo a nivel cutáneo, ¿verdad? O en otros casos de reflejos del tipo local también, de reflejos locales, varios, es cuando de las vías aferentes sensitivas viajan en sentido, digamos, hacia el sistema nervioso central por los nervios periféricos. Esto puede llegar hasta los ganglios simpáticos, inclusive hasta la médula espinal, y hacer una respuesta de carácter localizado. Por ejemplo, cuando calentamos una parte de la piel y esto produce una vasodilatación y favorece la sudoración local. Y también puede deberse a reflejos, por ejemplo, simpáticos de las funciones digestivas. Inclusive, como refiere Guyton, esto puede deberse a ni siquiera sin que llegue a la médula espinal, por ejemplo, pasando solamente desde el intestino a los ganglios paravertebrales y produciendo una respuesta al intestino desde ahí, a través de los nervios simpáticos motores, digamos, ¿verdad? Haciendo una actividad ya sea motora o secretoria. O sea, estos son algunos ejemplos de una activación local, digamos, aislada de activación simpática. O sea, puede darse en forma masiva, general, o en forma aislada. La activación del sistema nervioso simpático. Por otro lado, el sistema nervioso parasimpático produce respuestas específicas localizadas. A diferencia del sistema nervioso simpático que produce descargas masivas, que puede producir descargas masivas. Es más frecuente que el control del sistema parasimpático lo haga más específico. Un ejemplo sería como el reflejo cardiovascular, que actúa solamente a ese nivel. Otro sería con la secreción de glándulas, de diferentes tipos de glándulas, que si bien tienen la característica de poder estimular de manera independiente, también puede existir una asociación, por ejemplo, al estimularse la secreción gástrica, también puede hacerlo la pancreática, ¿verdad? También tenemos el reflejo de vaciamiento rectal, ¿verdad? Que este no influye sobre otras porciones, puede no influir sobre otras porciones intestinales, pero también puede desencadenar el reflejo del vaciamiento vesical, que se puede traducir en el vaciamiento simultáneo, vesical y rectal. O sea, existe como una frecuente asociación entre las funciones parasimpáticas muy afines. Cuando el sistema nervioso simpático eh, se activa de forma que produce una descarga masiva, se produce esta situación llamada de respuesta de alarma o de estrés en el sistema simpático. Esto, digamos, aumenta por múltiples vías la capacidad del organismo para realizar una actividad muscular vigorosa. Y se producen unos cambios fisiológicos como consecuencia de esta activación del sistema simpático que lleva a esa descarga masiva, como el aumento de la presión arterial, aumenta lógicamente el flujo muscular, el flujo sanguíneo muscular, y disminuye el flujo al tubo digestivo y a los riñones que no son necesarios para esta actividad rápida, ¿verdad? Aumenta la tasa de metabolismo celular por el cuerpo, aumenta la concentración de glucosa en sangre, aumenta la glucólisis hepática y muscular, aumenta la fuerza muscular, aumenta la actividad mental, aumenta la velocidad de coagulación. Todos estos efectos permiten que una persona realice, digamos, una actividad física extenuante, ¿verdad? Frente a una situación de estrés. De ahí que se llama luego que es una reacción llamada de alarma de estrés, de lucha, de huida. Entonces, digamos, frente a una situación de estrés, entonces la activación del sistema nervioso simpático produce esos cambios que habíamos mencionado y que permiten que el cuerpo pueda realizar una actividad física más extenuante, digamos, una respuesta frente al estrés. O sea, el estrés mental o físico pueden excitar el sistema simpático.
como dice ahí, es una respuesta al estrés, ¿verdad? La actividad del sistema simpático, digamos, puede en muchas situaciones emocionales, por ejemplo, como un estado de ira, esto puede, digamos, desencadenar la respuesta del sistema nervioso simpático, ¿verdad? Frente a una situación de ira, se estimula el hipotálamo y desde el hipotálamo las señales descienden hacia la formación reticular del tronco encefálico y a la médula espinal para que generen una descarga simpática masiva y se producen todos esos fenómenos que dijimos frente al estrés, ¿verdad? Esos cambios fisiológicos. De ahí que se genera esta reacción llamada luego reacción de alarma, de estrés, de lucha o huida, como consecuencia de la descarga, digamos, masiva del sistema nervioso autónomo, de la activación del sistema nervioso autónomo simpático frente al estrés. Aquí tenemos la activación de los dos sistemas autónomos, ¿verdad? El simpático y el parasimpático, para ver que en caso de una reacción de alarma, de lucha, de huida, como se dice, es el sistema nervioso simpático, porque frente a una situación de estrés necesitamos estos cambios, son necesarios los cambios para responder ante esta situación. De ahí que cuando se activa el simpático, en una situación de alerta se produce en primer lugar, hay una palidez, por ejemplo, de flujo sanguíneo a la piel, para aumentar el flujo sanguíneo, mayor flujo hacia los músculos esqueléticos, que se van a requerir para desplegar mayor movilidad, ¿verdad? Hay también taquicardia, lógicamente toda la parte cardiovascular cardíaca aumenta, mayor latido, mayor frecuencia cardíaca, se necesita bombear más sangre, se queda de boca, eso no es necesario en el momento de la activación del simpático de esa actividad, motivo por el cual no es de mucha importancia. Se produce dilatación de las pupilas. Es importante también la mejor entrada de luz. De la retina uno necesita, digamos, como poder visualizar mejor. Son todos cambios necesarios frente a una situación de estrés donde se activa el simpático. Sin embargo, en una situación de reposo y de digestión, se activa el sistema nervioso parasimpático. Ahí hay una miosis, contracción de la pupila, se estimula la motilidad y las secreciones digestivas, la parte digestiva, que en un momento de reposo, de calma, disminuye la frecuencia cardíaca, se relajan los esfínteres, hay una vasodilatación de la piel, disminuye el riego sanguíneo, etcétera. Son cambios, o sea, que son, digamos, acciones fisiológicas del parasimpático que normalmente se activan en un estado de reposo y de digestión. Acá podemos observar como parte del control del sistema nervioso autónomo, vemos diferentes núcleos correspondientes al tronco cerebral, al tronco encefálico. Son muchas regiones neuronales de la formación reticular, algunos situados a lo largo del trayecto del fascículo solitario. Estos núcleos especiales están entonces ubicados a nivel del tronco cerebral y podemos ver algunos, ¿verdad? Están, digamos, lo del control del centro vasomotor, podemos decir también el área cardiovascular en la aceleración cardíaca, o sea, regulando la frecuencia cardíaca, la vasoconstricción a nivel vascular. Tenemos también el centro, digamos, respiratorio de regulación de la frecuencia respiratoria y del control de la respiración en sí. Tenemos, por ejemplo, la parte del control vesical, de la contracción de la vejiga, también a nivel de la parte digestiva, áreas del tronco encefálico, digamos, para el control de secreciones glandulares, el tubo digestivo, el peristaltismo, el tubo digestivo, por ejemplo, por citar algunos, ¿verdad? O sea, podemos ver diferentes áreas que participan y forman parte del control del sistema nervioso autónomo. Como dice ahí, eh, son muchas áreas. También tenemos la representación del hipotálamo, con el control de la alimentación, control hídrico. Ahí también tenemos muchas funciones a nivel, la porción termorreguladora, regulación de la temperatura corporal a nivel hipotalámico.
eh, pero a nivel del tronco encefálico, como control, o sea, que son varios núcleos, pero se destacan como principales el control de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Y como dice ahí, nosotros vemos que el tronco encefálico, digamos, es un lugar que recibe señales del hipotálamo y también del cerebro. O sea, tienen esa capacidad, tanto el hipotálamo como el cerebro, de influenciar sobre estos centros del tronco cerebral, ¿verdad? Que forman parte del control autonómico también, del control del sistema nervioso autónomo del tronco cerebral, ¿verdad? Un ejemplo sería que al estimular el hipotálamo posterior, activan los centros del control cardiovascular, los centros cardiovasculares a nivel vulvar, ¿verdad? Para elevar, por ejemplo, la presión arterial. También a nivel del hipotálamo hay centros reguladores de la temperatura corporal, como dijimos. También está la salivación, las actividades digestivas, como dijimos, el vaciamiento vesical, son todos, digamos, eh, también, digamos, el hipotálamo tiene esa capacidad de controlar, ¿verdad? Por eso se dice que los centros autonómicos del tronco cerebral son como centros de relevo de los lugares que son más superiores, más altos, digamos, sobre todo hipotalámicos. Importante decir que el hipotálamo también eh, tiene respuestas conductuales, el hipotálamo, ¿verdad? Eh, y eso también tiene mucho que ver está relacionado con el sistema límbico que vamos a ver. O sea, tenemos que el hipotálamo con el sistema nervioso autónomo y regiones reticulares del tronco encefálico están intercomunicados. Por eso, entonces podemos decir que el control de los centros autónomos del tronco encefálico están dadas por las regiones superiores, como habíamos dicho, ¿verdad? Es como que el tronco cerebral son como centros de relevo, digamos. Por eso que dice que las señales procedentes del hipotálamo e incluso del cerebro tienen la capacidad de influir sobre la actividad de casi todos los centros autónomos situados en el tronco encefálico. Ya habíamos puesto, por ejemplo, el ejemplo de la estimulación del hipotálamo posterior, que eso activa centros cardiovasculares a nivel vulvar con la capacidad de elevar la presión arterial, ¿verdad? Como, como a manera de ejemplo. Aquí tenemos las diferencias básicas, hay muchas más diferencias, pero algunas resaltantes entre, digamos, el funcionamiento del sistema nervioso simpático y parasimpático. Por ejemplo, en el sistema nervioso simpático las fibras preganglionares eran cortas, en el parasimpático las preganglionares eran largas. Las fibras postganglionares son largas en el simpático y cortas en el parasimpático. Sus neuronas preganglionares son colinérgicas en ambas, simpático y parasimpático. Las neuronas postganglionares son adrenérgicas en su mayoría en el simpático y son colinérgicas en su mayoría en el parasimpático. Las fibras nerviosas nacen de la médula espinal de T1 a L2. Sin embargo, a nivel son el simpático y sin embargo en el parasimpático las fibras nerviosas salen de los pares craneales que nacen a nivel del tronco cerebral, de los pares craneales preferentemente el 3, el 5, el 7, el 9 y el 10. En el simpático casi todas las terminaciones secretan adrenalina y lógicamente las terminaciones posinápticas, la mayoría de las veces en el parasimpático es la acetilcolina. Los receptores del simpático son alfa y beta, los receptores del parasimpático son los receptores colinérgicos muscarínicos y nicotínicos. Los ganglios autónomos son de gran tamaño en el simpático y los ganglios son de pequeño tamaño en el parasimpático. El sistema nervioso simpático actuaba en la vigilia, sobre todo se activaba en situaciones de estrés, de lucha, y el sistema nervioso parasimpático lo hace más en actividades de reposo, en el sueño. Por eso que el sistema nervioso simpático se dice luego de reacción de lucha o huida, y en el parasimpático en actividades más para reacciones del tipo basal, ¿verdad? Se activa más en esa situación.